lo que hay en la naturaleza para curarse. Las agujas en la acupuntura hacen que el organismo produzca lo que le está faltando o deseche lo que le está sobrando. Las agujas. Una aguja de 1 milímetro de larga clavada en la oreja, por ejemplo, quita un terrible dolor en la espina o en el estómago o dispepsia o aún, y allá iremos en este programa, estados de angustia. Esto es increíble. Ahora, vamos a ver ciertos aspectos sociales de la acupuntura. Yo tomo una medicina para la presión arterial que se llama Adalat. Costaba 800 pesos hace año y medio y ahora cuesta 14,000. Y es la medicina más barata que he encontrado. Se dice la acupuntura es económica y es accesible y es fácil de aprender. No, es muy difícil de aprender. ¿Es accesible? No lo sé, nos lo dirán ellos. ¿Y qué tan económica es? Para mí, mucho, pero también lo dirán ellos. Enfoques sociales de la acupuntura. ¿Qué tan económica y qué tan accesible es, doctora o doctor? Yo considero que la Escuela de Medicina siempre se nos ha enseñado, yo quisiera platicar en mi experiencia personal. Hable. Se nos ha enseñado a diagnosticar perfectamente. Estoy hablando de la medicina alópata porque todos tenemos una formación, creemos en la medicina alópata. Nadie piensa en píldoras. ¿Sí? Siga. Nuestra conformación es profesional. Definitivamente, mi primera experiencia que yo tuve con el contacto de la medicina fue mi servicio social. Cuando se nos envía, usted sabe perfectamente bien que a todos los estudiantes, después de haber terminado la carrera de medicina, se les envía a un lugar, a veces alejado, ¿verdad?, a una zona, para cumplir un año de servicio social. En el momento en que yo llegué a mi servicio social, pues lógicamente yo traía mis herramientas de trabajo, que era mi estetoscopio y mi bamanómetro. Y los pacientes estaban esperando ansiosos un médico. No era definitivamente, no es que desconocieran la presencia del médico, sino que les quedaba sumamente lejos. Cuando llego, tengo que atenderlos, sabía yo diagnosticar, porque en la Escuela de Medicina me enseñaron a diagnosticar, pero en el momento en que yo llego al diagnóstico, me di cuenta que no tenía ningún medicamento a la mano. En ese momento yo tampoco podía escribir una receta, porque tampoco había una farmacia cerca. Entonces, definitivamente sentí una impotencia personal, y pensé que se me había enseñado a diagnosticar a través de 6 años en una escuela de medicina, pero que ninguno de mis maestros me había enseñado o me había dicho qué iba yo a hacer en el momento en que faltara un medicamento. Y el horror para mí fue pensar que el médico en este momento dependía de un medicamento. O sea, yo soy médico en función del medicamento. Si el medicamento existe, que bueno, ya la hice. Porque en última instancia, ¿de qué me sirve hacer un diagnóstico? No, se le muere el paciente, sabiendo usted de qué muere. Exacto. Entonces, en ese momento yo lo único que tuve que hacer es echarle la mano de nuestra propia medicina tradicional indígena, que existe y que desgraciadamente pues la hemos dejado a la gente de los mercados, que no la hemos usado, que es una medicina muy rica. ¿Se refiere usted a las hierbas? Estoy hablando también de las hierbas. Y en ese momento yo tuve que pensar en que tenía que estudiar una medicina alternativa, que en determinado momento, cuando no existía un medicamento, o aún así, cuando existiera el medicamento, pero que tuviera un alto costo en las farmacias, pudiera yo de tal manera ayudar a mis pacientes. Y eso fue realmente lo que me hizo ir a China. Todos los médicos que estamos aquí, el doctor Roditi y el doctor González, formamos parte de un intercambio científico junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y convenio con el gobierno de la República Popular China. ¿Fue Echeverría el que echó a andar estos intercambios? Al parecer, desde 1932, cuando se abrieron las relaciones entre México y China, él pugnó mucho porque fueran varios especialistas a China a aprender acupuntura. Sin embargo, al parecer, existe todavía mucha reticencia de parte de los médicos. Desafortunadamente, cuando un médico sale de la carrera, pues desea ir a Oxford o desea ir a una universidad, por ejemplo, de Estados Unidos, a la Clínica Mayo o a la Clínica de Rochester, o desea ir, por ejemplo, a Francia, a la Clínica León. Y desgraciadamente en México son pocos los estudiantes que desean ir a países socialistas. Quizás una situación de prejuicio, quizás también el hecho de encontrarse con un idioma extraño para aprenderlo. Son muchas las situaciones. Nosotros actualmente hemos estado 3 años en China, hemos tenido que aprender, en el caso del doctor 4 años, hemos tenido que aprender un idioma totalmente ajeno al de nosotros para hacer acupuntura. Pienso que yo soy humano como médico, y al ser humano puedo equivocarme al hacer un diagnóstico, y al equivocarme y al errar en un diagnóstico también puedo errar en el tratamiento. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue en el tratamiento? Se cometen iatrogenias, como todos sabemos. ¿Se cometen qué? Iatrogenias. ¿Qué es eso? Errores médicos cuando uno diagnostica o cuando uno también ofrece un tratamiento inadecuado. Eso se llama la iatrogenia.
Lógicamente, nosotros pensamos que a través de la acupuntura estamos cometiendo menos iatrogenias. Nosotros sabemos menos errores médicos. Nosotros sabemos, por ejemplo, el uso inadecuado de los antibióticos, el uso inadecuado en ocasiones también exagerado, ¿verdad?, de los analgésicos. Vamos a dejar el uso de antibióticos y de analgésicos, que de eso estamos llenos, para la siguiente cápsula. Hagamos una pausa. Vivimos atiborrados de analgésicos, o sea, para quitar el dolor, pastillas, de sedantes, o sea, para tranquilizarnos, pastillas también, o inyecciones, y de antibióticos para combatir infecciones, tanto que nos los recetamos a nosotros mismos. Vamos a ver la relación entre esto y acupuntura. Doctora Durán. Efectivamente, como comentábamos en el programa pasado, señor Garibay, existen muchos padecimientos en los cuales se exagera el uso o se excede el uso de antibióticos y de analgésicos. Actualmente, en la semana pasada comentábamos de la iatrogenia y sabíamos que muchos de estos medicamentos o del uso excesivo producen en la gente gastritis medicamentosas, producen desórdenes gástricos, producen síndromes como el llamado de Steven-Johnson. ¿Qué es eso? El doctor tuvo un caso incluso, si nos quiere explicar, de ¿Qué cosa es el síndrome de Steven-Johnson? El síndrome de Steven-Johnson es un cuadro muy grave que es producto de la utilización, sobre todo de aspirina. Ah, caray. Sí. Existen gentes que tienen hipersensibilidad a esto y se caracteriza por una gran inflamación e inclusive destrucción de los epitelios de las mucosas. Ah, caramba. ¿Y de piel? Y de piel. Llegué a tener yo un paciente, tengo actualmente en Michoacán, un paciente que está ciego por la utilización de aspirina provocado por un síndrome Steven-Johnson. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se ve eso cuando viene el síndrome, o sea, la enfermedad? Es una reacción muy aguda que se caracteriza por gran edema de todo el cuerpo. ¿Qué es edema? Edema es acumulación sobre todo de líquido en el tejido subcutáneo. Y ampollas, costras blandas. El paciente parece que se acaba de quemar. ¡Qué horror! Y todo es por una aspirina. Yo tomo desde hace 20 años 2 o 3 aspirinas diarias, por eso me espanto. No se presenta en todas las personas, existe solamente uno. Sí. Así es. Ya. Pero bueno, esto es uno de los ejemplos de abuso de los analgésicos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la acupuntura? Sí, definitivamente, si hablábamos de que la medicina es un método barato, eficaz, técnico y seguro, no sabemos perfectamente que actualmente muchas instituciones gubernamentales privadas también están utilizando grandes inversiones en la compra de medicamentos, tales como analgésicos, tales como antibióticos. Imagínese usted, señor Garibay, por ejemplo, un hospital, el más pequeño que usted conozca, una clínica, en la unidad o en el departamento de urgencias. ¿Cuántos millones cree en una semana o en un mes que gasten tan solo en el uso de analgésicos? Muchos millones, ¿sí? Muchos. ¿Usted cree que la acupuntura no podría ayudar teniendo por lo menos en ese departamento 6 o 8 médicos especializados en la acupuntura? Sí, podría ayudar muchísimo. El país podría ahorrarse bastante dinero. Mucho dinero. Sin embargo, parece que todavía las autoridades no se dan cuenta de esta situación, que es muy grave. Ay, yo quiero comentar algo. Ya. Porque parecería, lo que no quiero que parezca, es que nos vamos al otro lado, al extremo. De que en un momento dado estamos en contra de la utilización de analgésicos, de antibióticos, de calmantes o cualquier otro medicamento, y hacer el cambio por la acupuntura o por cualquiera de las medicinas alternativas. Sí. Yo pienso que el antibiótico y todos los medicamentos tienen su utilización, tienen el porqué de su existencia. Yo no, en ningún momento podría pensar, y yo creo que ellos también piensan lo mismo, que yo puedo quitar los medicamentos de un departamento de urgencias o de la práctica cotidiana. ¿Sí? O sea, quiero que para el público, que no estamos compitiendo con la medicina occidental. Simplemente estamos queriendo abrir una brecha, fracturar todo un sistema, ¿sí? Para que la gente, ya sea gente que se encarga de administración de salud, los médicos que se encargan de la salud
y el paciente piensen en una alternativa. Ya. Hay gente que toma la aspirina a sabiendas, por ejemplo, que se le va a quitar el dolor de cabeza, pero va a estar 2 días con dieta blanda. Dieta blanda significa pollito, leche y verduritas cocidas. Sí. Por una aspirina. Sí. Bueno, ese tipo de pacientes la aspirina no le funciona, quizá le funcione otro analgésico. Bueno, hay pacientes que pueden venir a una de las medicinas alternativas, en este momento la acupuntura, y en un momento dado puede quitarse la necesidad de tomar el medicamento. Pero que quede claro que no estamos compitiendo con los medicamentos. Los médicos no están compitiendo con los medicamentos. Los medicamentos que los tome quien pueda comprarlos, casi, no quien quiera, ¿no? Los médicos están pidiendo, estos médicos, que exista una medicina alternativa. Lo que quiere decir que exista la posibilidad de acudir a otro tipo de medicina, como en este caso es la acupuntura. Y la doctora hace referencia muy gentil, yo no soy gentil, a la política médica del gobierno de México. ¿Por qué soslayar, por qué ignorar algo tan probado ya, más de 5.000 años de prueba, como la acupuntura para la atención del pueblo? Ella dice, señor, en vez de tantos medicamentos tan costosos, no poner en una clínica 5 o 6 acupunturistas que aliviarían ostensiblemente el dolor y los padecimientos. Esto se refiere a la política médica de un sistema. Y un poco que esto sirva para eso, para abrir los ojos, la atención, las orejas, la gana, de no ir solo para el enriquecimiento de los condenados laboratorios, que ganan el 20.000% de ganancias, valga la redundancia, por cada pastilla. Ir a otras posibilidades, por ejemplo, la acupuntura. Tenía yo aquí como un punto muy importante, hasta le puse una flecha, acupuntura y farmacoterapia. ¿Qué quiere decir esto que anoté aquí que ya se me olvidó? Acupuntura y farmacoterapia. Bueno, aquí tenemos que hablar sobre las diferentes formas de la acupuntura. Ya. Nosotros usamos lo que se consideraría como la acupuntura más tradicional, más apegada a la medicina tradicional china. Pero es un hecho que existen otras acupunturas, otras formas de estimular la piel, la superficie del cuerpo para curar ciertas o para tratar ciertas enfermedades. Entre otras, espero que entienda así la pregunta, existe un tipo de acupuntura que se practica también en China, que es, uno no usa una aguja que no tiene medicamento, sino usa una aguja, una jeringa, que sobre el punto yo inyecto un tipo de medicamento. Ya. Sí, espero que esa sea Bueno, sí. a lo que se refiere. Es decir, la acupuntura no rechaza enteramente la farmacoterapia, o sea, el tratamiento con fármacos, o sea, con sustancias químicas, sino que puede usarla también. Por ejemplo, eso es cómo se usa la farmacoterapia en la acupuntura. ¿Qué sucede, volteando un poco la pregunta, con los pacientes que llegan multimedicados al consultorio? Si llega el paciente y yo hago mi historia clínica, tomo el caso, veo que el paciente está tomando un medicamento para la diabetes, o está tomando un medicamento para la hipertensión, o está tomando un medicamento para, inclusive para una infección. Bueno, yo tengo que ver si yo puedo disminuir lo que está tomando de medicamento, o sin quitarle los medicamentos, puedo ayudar a mi paciente. Ya, entiendo. ¿Sí? Es la gran diferencia que existe entre que un acupunturista sea médico o conozca sobre la farmacodinamia, la farmacoterapia, y una gente que se dedica a poner agujas como comercial para adelgazar. ¿Sí? Allá iremos ahora. Que son desde peluqueros, amas de casa, salones de belleza, boticarios, etcétera, etcétera. Secretarias. Sí. ¿Sí? Claro.
cuando llega un paciente y está tomando 3 o 4 medicamentos, uno puede tener el criterio, o debe tener el criterio, para decir, bueno, siga con su medicación. Y vamos a ver cómo responde con la acupuntura. Ya. Yo quisiera agregar algo. Diga. Que la acupuntura tampoco tiene nada, o sea, por lo menos no se contrapone contra la homeopatía. Muchos de los pacientes, o sea, en primer lugar, a mí me gustaría que usted supiera qué tipo de pacientes han llegado con nosotros. Llega el tipo de pacientes que está intoxicado por tanta química que ha recibido su organismo. Ya. Llega el tipo de pacientes que está más sensibilizado, más educado y que requiere a él ahora de cosas más naturales para su organismo. Últimamente en Europa hay un gran movimiento, sobre todo a nivel de Alemania, de Francia, por volver nuevamente otra vez a lo natural, a la homeopatía. O a las hierbas. O a las hierbas, ¿sí? Y olvidar totalmente la química. O sea que estamos prácticamente en vísperas de traer de nuevo la antigua medicina indígena mexicana. Pero tiene que ser ante todo con mucho cuidado. Existen definitivamente, y eso no lo podemos dejar de reconocer, que dentro de la medicina occidental alopática existen muchas cosas muy buenas, ¿no? Nosotros no estamos en contra de ello. Nosotros queremos que para algunas enfermedades en las cuales la medicina occidental tiene poco que hacer, o hace muy poco, utilizar un método de tratamiento distinto. Que en aquellas situaciones en las cuales se compromete mucho el paciente con el medicamento o alguna técnica, llámese quimioterapia o radioterapia o lo que sea, poder de una forma u otra ayudar al paciente. Alguna ocasión nosotros preguntábamos, entusiasmados a nuestros maestros chinos, que para qué servía la acupuntura. Como creo que es una cosa que el público en general ahorita se puede hacer. Claro. El maestro contestó, dice, la acupuntura se puede utilizar en todas las enfermedades. En algunas las cura y en otras las alivia. Ya. Digamos, por ejemplo, tenemos un paciente con cáncer. ¿La acupuntura le puede ayudar al cáncer? Claro que sí. Le puede ayudar a quitar el dolor. Y no solamente a quitarle el dolor. Puede, en caso de que se esté utilizando alguna terapia aledaña, digamos quimioterapia o radioterapia, que se saben que disminuyen las defensas del paciente, nosotros por medio de la acupuntura podemos hacer que acrecientan las defensas. Claro. Y de esa forma evitamos la principal causa de mortalidad del cáncer, que son las infecciones. Ya. O sea, entre otras. Permítanme ustedes preguntar, ¿cómo vamos? ¿Esto quiere decir que hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Doctora Durán, o doctor González, o doctor Roditi, ¿la acupuntura solo quita el dolor o también cura? Conteste el que quiera. Eso lo comentaba hace un momento en la respuesta que dio el doctor a la pregunta, ¿no? Y esto se puede contestar también con el círculo que mencionaba, circuito viciado de que hablábamos en el programa anterior. El programa anterior. Si por ejemplo usted tiene una inflamación que le está causando ese dolor, la acupuntura se sabe que también tiene efecto antiinflamatorio, entre otros. Si la causa principal de esa enfermedad fue la inflamación, al quitar el dolor, al quitar la inflamación, quitamos el dolor y quitamos la causa del problema. Evidentemente. Entonces se puede decir que en este caso la acupuntura también cura. Ya. No es un analgésico. La acupuntura no es sinónimo de aspirina o sinónimo de analgésico. Tiene una variedad enorme. Decíamos anteriormente que era una técnica accesible, que era una técnica de amplia utilización dentro de los campos de ginecología, endocrinología, medicina interna, en fin, en todos los campos de la medicina. Se puede utilizar la acupuntura. Es decir, la acupuntura puede trabajar como un método médico independiente, pero también puede coadyuvar a todo método médico, cualquiera que éste sea. Así es. Por ejemplo, yo estuve en un hospital trabajando como acupunturista. Vi todo un año pacientes diabéticos. Ya. Lo único que yo trataba, porque aparte era una investigación científica, era para ver si la acupuntura servía para tratar la neuropatía diabética. O sea, todos los problemas de los nervios periféricos, ya sea viscerales o
en la periferia, en los brazos, en las piernas, de dolor, de falta de fuerza, diarrea, etcétera, etcétera, del diabético. Yo nunca le quité el medicamento al paciente. El paciente era del médico tratante, del endocrinólogo. Seguía con su insulina y demás hierbas. A mí me llegaban pacientes solamente para tratar su problema de dolor. Entonces no chocan. Entiendo. Y funcionaba muy bien. Es un ejemplo. En este caso, la acupuntura coadyuva o ayuda a un tratamiento médico alopático. Quita el dolor. En el caso de la diabetes es importantísimo porque esos desventurados enfermos sufren mucho por los dolores múltiples que ocasiona el exceso de azúcar. ¿No quita el exceso de azúcar? También hay ciertos trabajos que mencionan que la acupuntura puede bajar los niveles de azúcar en sangre. Una cosa es bajar los niveles de azúcar en sangre y otra cosa es curar la diabetes. Entiendo, claro. ¿Sí? Sí. Que quede muy claro. Claro. O sea, yo puedo, a través de la estimulación de la acupuntura, bajar los niveles del azúcar. Dependiendo del tipo de paciente. Ya. Bueno, entonces sí baja los niveles de azúcar, pero la diabetes sigue ahí. Conste que si usted me baja los niveles de azúcar lo suficiente, yo me alivio de la diabetes. No se alivia de la diabetes. La diabetes es exceso de azúcar. Si me baja el azúcar, me alivio. Pero es diabético desde niño usted. Ya. Es una enfermedad genética. Ya. Una enfermedad que se le va a expresar a alguna etapa de su vida. Ya. Pero que se le vaya a quitar la diabetes nunca. Bueno. Es como... Es como si soy visco pero veo derecho. Bueno, venga, no importa, ¿no? Claro. Bueno, aquí sobre lo que preguntaba si la acupuntura cura o solamente alivia. Sí. Aquí hay todo un campo de las medicinas alternativas que yo creo que es muy importante aclarar. Venga. Aquí somos 4 gentes. El doctor González responde ante el medio ambiente, ante su entorno, de una forma muy diferente a la que responde la doctora Durán, usted o yo. Ya. Bueno. Seguramente el doctor González, si fuera mi paciente, al tomarle la historia clínica, me diría que ha padecido de ciertas enfermedades muy distintas a la de la doctora Durán. ¿Las mías o las de usted? Perfecto. Entonces, cuando yo digo que yo voy a curar a un paciente, significa que toda la reactividad que tiene el paciente con su medio ambiente, se la voy a cambiar, ¿sí? De alguna forma. Claro. Para que todo lo que le esté sucediendo al paciente lo pueda asimilar y no reaccionar patológicamente. Claro. ¿Sí? Entiendo. Entonces, aquí es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que existe entre la medicina occidental y la medicina china o las otras alternativas. Y ahora sí es hablar de curar o de tratar. Venga. Si en un momento dado yo le doy a mi paciente un medicamento para bajarle la acidez del estómago, volviendo al ejemplo, lo único que yo voy a hacer es que cada vez que mi paciente sienta acidez, se dé un trago de un medicamento o se tome una pastilla 3 veces al día y se le baja la acidez. Pero la reactividad patológica del paciente continúa. Claro. El paciente deja de tomar el medicamento. Y viene la enfermedad de nuevo. Y se aparece de nuevo. Lo que hemos visto con la acupuntura es que yo puedo tratar a mi paciente una vez a la semana, por 4 semanas o 5 semanas, y después dejarlo sin la terapéutica y no está tomando ningún medicamento, y el paciente ya no reacciona con hiperacidez. Entiendo. Ojalá usted haya entendido, estoy seguro que sí. Se ha acabado el tiempo de este programa y vamos a hacer un tercer programa sobre acupuntura. Quedan estas preguntas. Usted dirá, si nos ve la semana entrante, acupuntura y charlatanería, casos terapéuticos, depresión, angustia, neurosis y acupuntura. Acupuntura y obesidad. Luego, afecta las terminaciones nerviosas que se pican. ¿Y qué impide que se establezca la acupuntura como estudio formal en las escuelas de medicina en la República Mexicana? Hoy, gracias.
Roditi Herrera, y a la derecha el doctor Roberto González y González. Ojalá haya usted oído las 2 semanas anteriores lo interesantísimo que resulta esto. ¿Para quién? Para los enfermos. ¿Quiénes son? Todos. Todos nosotros. Háblenos de la clínica del dolor, doctora Durán Páramo, rápido, simple y claramente. Señor Garibay, en el programa pasado se comentaba que se consideraba que solamente la acupuntura servía como terapéutica exclusivamente para curar el dolor. Ajá. Sin embargo, aquí todos los doctores comentamos de que tenía un amplio espectro muy grande, que no solamente aliviaba el dolor, sino que también curaba. Ajá. Actualmente el dolor es un sentido más, o es tratado como un sentido más de parte del organismo. Imagínese usted si una persona no tuviera la suficiente sensibilidad para tener dolor, moriría en cualquier momento. ¿Así? Ahora, la importancia del dolor... O sea, bienvenido al dolor. Sí, bienvenido Coño. al dolor, increíble, pero ahora la importancia del dolor es tan grande que se han venido instituyendo en todos los países, esto es nuevo, clínicas del dolor. El padre del dolor es el doctor Bonica, en Estados Unidos, es un italiano, y últimamente dentro de la clínica del dolor, los anestesistas han tenido que salir del quirófano para venir a ver el dolor en consultorios, para hablar con el paciente del dolor y formar un equipo multidisciplinario en donde un anestesista, un psiquiatra, un acupunturista, un rehabilitador, un médico internista, todos ven el dolor de cerca. Ya. ¿Y qué tipo de pacientes llegan a la clínica del dolor? Pues llega una persona que tiene ciática como usted, llega una persona que tiene una radiculitis también como usted, llega una persona que tiene un herpes, tiene todas aquellas personas que sufren del dolor. Ya. Definitivamente aquí en México solamente hay 3 clínicas del dolor. La primera que se fundó fue en el Instituto Nacional de Nutrición y actualmente el jefe de la clínica del dolor es el doctor Ramón de Lil Fuentes, que es una persona que es anestesista, fue el expresidente de la Sociedad de Anestesiología en México, y él cree en la acupuntura, y con él actualmente estamos haciendo investigación. El doctor Roditi también estuvo ahí presente, y esa investigación que hacemos ahorita en este momento es contra estas personas que tuvieron o que tienen diabetes, y que fue una diabetes descontrolada, y las cuales les produjo un problema a nivel de polineuropatía diabética, el dolor que estábamos comentando también en la semana pasada. Esto me hace pensar en lo siguiente: por fin hay ya la conciencia médica de que el dolor existe. Es decir, ya se está acabando este aspecto safio y cruel del médico que simplemente es indiferente al dolor. Busca quitar la enfermedad, aunque el otro se esté retorciendo. Cuando que uno grita, déjeme enfermo, pero quíteme este maldito dolor, que es lo que más lastima, ¿verdad? Efectivamente, señor. Ya. Ahora, como usted dice, por fin hay la aceptación del dolor. Sin embargo, como este tema que estamos tratando ahorita es de la acupuntura, todavía no existe dentro de todos los médicos la aceptación de la acupuntura. Existen desgraciadamente todavía algunos especialistas que por carecer de información en cuanto a qué es la acupuntura, todavía se niegan a que este tipo de tratamientos sean favorecidos para el bien del paciente. ¿Diría usted que los médicos que se oponen a la acupuntura lo hacen por ignorancia? Yo considero que sí, señor, por falta de información, definitivamente. Queridos médicos, ignorantes, calma. ¿Ya habló usted de la clínica del dolor? Sí, señor. Importantísimo. Acupuntura y charlatanería, el doctor Roditi arranca. Bueno, entonces habíamos platicado en el otro programa que la acupuntura se está aplicando por toda clase de personas, desde médicos hasta amas de casa, pasando por todo el rango. Habíamos dicho peluqueros, gente de salón de belleza, masajistas, etcétera, etcétera. Doctores aficionados que han tomado un curso de 3 semanas o 4, ¿verdad?, de acupuntura. O de un fin de semana. O de un fin de semana también. Sí. O gente con bastante atrevimiento que compra un libro, puede conseguir agujas, se arma de valor y pica a su mamá como primer paciente. Ya, allá debía picar. Pica a todo mundo. Doctor, una cosa, ¿el acupunturista debe ser un médico recibido como médico en alguna universidad? Debe. Debe. Lo que sucede ahora es que el movimiento de la acupuntura internacional en el mundo está bastante peleado. ¿Por qué? Por ejemplo, Japón. La mayoría de sus acupunturistas no son médicos. Caramba. ¿Sí? Y hay muy buenos acupunturistas. La mayoría de la gente que está estudiando medicina tradicional y acupuntura en Estados Unidos tampoco son médicos.
Caray, como que no les tendría yo mucha confianza. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy el juez, yo tengo que decir, deben de ser médicos. Ya. Pero el desarrollo de la acupuntura en los últimos 10 años se ha salido del camino. Ya. Bueno. Por el excesivo desarrollo de la acupuntura, de la atención mundial por la agricultura, ha rebasado la población médica. ¿Esto diría usted? No, yo creo que el boom de la acupuntura, o sea, la acupuntura se pone de moda hace unos 10 años. O sea, realmente, 10, 15 años, en Occidente. Y en algunos de los programas habíamos dicho que la acupuntura es accesible, económica y de fácil aprendizaje. Y a partir de que, como es fácil de aprender, la gente inteligente pone cursos, gente que conoce poco de acupuntura o mucho pone cursos de 2 horas, de 6 horas, de 100 horas, de 50 horas, de fines de semana. Y hay mucha gente, o sea, yo no estoy criticando la inquietud de una gente en curar a su prójimo, ¿sí? Lo que sucede es que no todo el mundo puede ser médico de todo el mundo. Tenemos que hacer una pausa.